Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Omar Olivas y hoy les vengo a hablar un poco más sobre los límites. En el video anterior dijimos que para que un límite exista es necesario que se cumpla la siguiente ecuación. Dijimos que el límite de la función cuando x tiende a por la izquierda debe ser igual al límite de la función cuando x tiende a por la derecha. A este valor al que tienden lo llamamos L. Recordemos que el valor a es el valor que le damos a nuestra variable x en el punto en el que queremos calcular el límite. Además, resolvimos un ejemplo utilizando una tabla de valores, pues es el método que nos proporciona la definición, pero pudimos ver que pues es bastante largo y además no nos proporciona un valor exacto, sino que nos vamos aproximando cada vez más a un valor que a final de cuentas nosotros tenemos que intuir cuál es a partir de los datos que vamos obteniendo. Sin embargo, pues hay un método que es más sencillo, más rápido y nos proporciona un valor más exacto. Este método lo podemos utilizar siempre y cuando nuestra función sea continua. Antes de continuar, es necesario saber qué es una función continua. En términos sencillos, podemos decir que es aquella que podemos dibujar de un solo trazo, es decir, que no tiene ningún hueco o algún salto, por así decirlo. Dicho de otra forma, es aquella que posee un valor f de x para cada valor x. Por ejemplo, en estas gráficas tenemos dos funciones continuas, que serían las que están aquí a la izquierda. Podemos ver que si las tratamos de dibujar de un solo trazo lo podemos lograr. Y al igual que esta, aunque podemos ver que está compuesta por dos funciones diferentes, no se rompe la continuidad, pues aquí en el punto de unión también existe la función. A diferencia de estas dos funciones que podemos ver que son discontinuas. Aquí falta un punto para que pueda ser continua totalmente y ese punto lo podemos encontrar acá más arriba, como habíamos dicho, que tiene un valor f de x para cada valor de x. Aquí sí lo tiene, pero podemos ver que está separado de la función, hay una especie de salto ahí. Al igual que en esta función de aquí, también podemos ver que es discontinua porque también viene desde la izquierda y al llegar aquí al valor a, podemos ver que cambia de posición y continúa con otra función diferente. Algunos de los ejemplos más comunes de funciones discontinuas son las funciones escalonadas, como esta que está aquí. Las funciones racionales, que serían como esta, y las funciones que contienen raíces, como esta de aquí. Esto es porque, por ejemplo, en esta de aquí, como podemos ver, al ser una función escalonada, tiene diferentes rangos para diferentes partes del dominio. Por ejemplo, desde el menos 2 hasta el 2 tiene un valor de 3, del 2 al 4 tiene un valor de 1 y del 4 al 6 tiene un valor de menos 2, por lo que pues aquí se presentan estos saltos. En las funciones racionales, al ser una división, por ejemplo, no podemos dejar que el denominador sea 0 porque se nos indetermina, produce una indeterminación, que es lo que estamos viendo justamente aquí. Vemos que el denominador, cuando sustituimos la x por el 0, aquí ocurre una indeterminación, nunca va a tocar ese punto la función. Y en el caso de las funciones que presentan una raíz cuadrada, recordemos que las raíces cuadradas de un número negativo no existen. Entonces es por ello que, por ejemplo, en el menos 1 ya no tenemos algún valor para esta función. Sí, bueno, ahora sí, como les había dicho, cuando tenemos una función continua podemos calcular el límite de una forma mucho más fácil. Esto es, utilizando esta parte de aquí, sería una sustitución directa. Decimos que cuando el límite de la función cuando x tiende a es simplemente la función evaluada en el punto A. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tomando en cuenta esta función, que sería f de x es igual a x menos 3, que está representada por esta gráfica de aquí, y vamos a suponer que queremos calcular el límite de la función cuando x tiende a 2. ¿Sí? Como dijimos, es simplemente sustituir en la función el 2, así que sería sustituyendo 2 menos 3.
y vemos que el resultado sería menos 1. ¿Sí? Observando la gráfica podemos darnos cuenta que efectivamente el límite de la función cuando x tiende a 2 sería el menos 1 que está aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una función que es discontinua? Como la que teníamos en el ejemplo del video anterior. La función era esta que está aquí. Como podemos ver, es muy parecida a la que acabamos de resolver, solamente que aquí presenta una discontinuidad, precisamente en el punto en el que queremos calcular el límite. Dijimos el límite de la función cuando x tiende a 2. ¿Sí? Como podemos darnos cuenta, si tratamos de realizarlo como en el ejemplo anterior, podemos sustituir 2 al cuadrado menos 5 que multiplica a 2 más 6 entre 2 menos 2. Eso nos daría 4 menos 5 por 2, 10 más 6 entre 2 menos 2 es 0. Al resolverlo de arriba también vemos que es 0, porque 4 menos 10 es menos 6, más 6 es 0, entre 0 que ya teníamos. ¿Sí? Como podemos ver, esto es una indeterminación. Ahora voy a explicar por qué. Aquí, cuando tenemos alguna de estos resultados al calcular un límite, se produce una indeterminación, ya sea infinito sobre infinito, 0 sobre 0, infinito menos infinito, 0 por infinito o cualquiera otra de las situaciones que se presentan aquí. Se dice que el límite pues está indeterminado. En caso de que tengamos un resultado como este, el límite no está indeterminado. Tampoco está indeterminado cuando obtenemos algún valor específico. En este caso, como dijimos, obtuvimos un 0 sobre 0, así que caemos pues dentro del caso de los límites indeterminados. Así que para resolverlo vamos a tratar de evitar ese límite. ¿Cómo se hace? Primero pues vamos a volver a escribir la función. Dijimos que era x cuadrada menos 5x más 6 entre x menos 2. Vamos a tratar de factorizar nuestra función, sobre todo en la parte de arriba. La parte de abajo ya no la podemos simplificar más y la podemos escribir de la siguiente forma. Como vemos que es una función cuadrática, podemos factorizarla de esta forma. X al cuadrado quedaría en nuestros dos binomios. Ahora debemos buscar dos números que sumados o restados nos den menos 5 y que multiplicados nos den 6. ¿Sí? Podemos ver que uno de esos números es el menos 2 y el otro sería el menos 3. ¿Sí? Y lo de abajo lo dejamos igual, x menos 2. Podemos ver que aquí tenemos términos semejantes, así que los podemos cancelar. Y nuestra función simplificada nos quedaría como x menos 3. ¿Sí? Ahora ya que la tenemos simplificada, podemos nuevamente calcular el límite de esta nueva función. El límite de nuestra función x menos 3 cuando x tiende a 2. Y ahora sí podemos simplemente utilizar el método que ya les expliqué. Sustituimos x por el 2. 2 menos 3 y obtenemos como resultado menos 1. Así que esa sería nuestra respuesta. Podemos observar que aquí la gráfica, efectivamente, cuando nos acercamos al valor 2 en x, tanto por la derecha como por la izquierda, nos aproximamos en y al valor menos 1, por lo tanto podemos definir que ese es nuestro límite.
Y también podemos compararlo con la forma en lo que lo resolvimos en el video pasado y podemos observar también que nos dio exactamente lo mismo, nos dio -1. Bien, este fue un ejemplo bastante sencillo sobre cómo evitar los límites indeterminados para poderlo resolver. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, me la pueden dejar en el buzón de comentarios y los estaré leyendo con gusto. Eso fue todo por mi parte, mi nombre es Omar Olivas, hasta la próxima.